Vale. Ok. Entonces, hoy día vamos a empezar con la última parte que tiene que ver con derivación y análisis y optimización y todo como la parte que nos queda. Y esta última parte va a ser veloz, ¿ya? Se los advertí, pero en términos de profundidad no vamos a entrar demasiado adentro. Así que más bien va a haber que aprenderse cosas. Hay algunas que se spoilearon, digamos, cuando estuvieron haciendo el RP la semana pasada. Los cosas que se llamaban spoiler tenían una razón, no era solo que spoilear. Así que lo vamos a mirar hoy día. La clase de hoy, la de mañana y la del viernes van a ser full de materia y después de vuelta del proceso mañana hay un tiempo eso. ¿Ya? Voy a tratar de subirles también una clase con ejercicios, digamos, no clases, sino que un enunciado, un problema y la pauta de cómo se hace. ¿Ya? Sí, las dos van a ser online. La del viernes es a las 10, por si acaso. No a las 2. Ya, entonces, la idea de lo que vamos a ver ahora es un poco que rescatemos o que intentemos como respondernos. Esto es un poco filosófico por empezar, pero ¿qué es lo que es la velocidad? Ups. Bueno, se lee que hay un que no voy a correr. Y esta pregunta en el fondo va a hacer lo siguiente. Cuando uno quiere calcular la velocidad, ¿qué es lo que hace? ¿O qué es lo que debería hacer? La velocidad representa qué tan rápido avanzo, ¿cierto? Sí. Entonces este concepto de avanzar requiere diferencia entre dos momentos, ¿cierto? Sí. Y lo que uno mide para medir la velocidad es dónde estoy ahora, qué hora es en el fondo y dónde voy a estar en un rato más y qué hora es. Y sacar esa diferencia. Entonces, la velocidad en el fondo es una diferencia de estados, por decirlo de alguna forma. Pero lo importante es que como es una diferencia, requiere de dos puntos. ¿Ok? Porque quiero comparar. ¿Ya? Ese es en el fondo lo que importa. Y ahora, si yo les digo, por ejemplo, la cosa que está, si yo les digo, no sé, voy a viajar de aquí a 100 kilómetros más y me voy a tardar una hora, uno fácilmente dice, bueno, voy a andar a 100 kilómetros por hora. Pero también uno se da cuenta que en verdad, si voy a avanzar 100 kilómetros durante una hora, es prácticamente imposible que yo pueda mantenerme una hora andando siempre a 100 kilómetros por hora, obviando la parte en la que tengo que partir y parar. ¿Sí? Entonces, lo que uno normalmente suele hacer para ser más ajustado, si yo quiero decir a qué velocidades voy, empiezo a ser más chico, ¿cierto? Como a comparar cuánto avancé en, no sé, en 10 minutos en vez de en una hora. Y después, a lo mejor en un minuto en vez de esos 10. Y así. Entonces, esto se contrapone un poco con la idea de velocidad instantánea. ¿Ya? ¿Y qué es lo que pasa aquí? ¿Qué es esto? Porque aquí hay dos cosas que son un poco contradictorias, entre comillas. Hay como una especie de contradicción. ¿Y por qué se arma esta especie de contradicción? Porque yo les estoy diciendo que para sacar la velocidad yo necesito dos instantes diferentes. Pero a la vez quiero hablar de velocidad instantánea. Y se supone que lo instantáneo es un punto, ¿cierto? Como un momento. Entonces, es medio raro hablar de velocidad instantánea, que es lo que debería tener, por ejemplo, lo que ve el coso del auto. El coso del auto se supone que me da en tiempo real la velocidad. Entonces, son como conceptos extraños hablar de velocidad y de que esta cosa además ocurra en un momento en concreto, porque para definir la velocidad nosotros hablamos de que hay una diferencia de estado. ¿Sí? Entonces, si uno lo piensa, tratando de quitar esta contradicción, la velocidad debería ser esa cosa a la que uno se va acercando cuando esta diferencia de puntos empieza a ser en un intervalo súper chiquitito de tiempo. ¿Sí? Y de ahí es donde viene la idea de que
la velocidad se podría llegar a pensar, obviamente en términos físicos no, pero si uno quiere hacer un cálculo de alguna cosa para hablar de velocidad, uno habla de tomar un límite de una diferencia de cosas. ¿Ya? Entonces, ahí es donde este concepto de diferencia y este concepto de velocidad instantánea empiezan a conversar. Porque en el fondo, si yo tengo una diferencia y tomo el límite a que esa diferencia sea muy chiquitita, paso a tener un instante, en el fondo. ¿Ya? Entonces, ahí es donde conversan estas dos ideas, a través del concepto de límite. Entonces, estas dos cosas, aunque parezcan contradictorias, se puede arreglar, entre comillas, porque no es que hay un problema, pero se puede solucionar tomando el límite de estas diferencias. Entonces, si uno quiere rescatar el concepto de estar en un... Se ve como absurdamente, como que aquí ya se acabó el cautivo, ¿no? Como raro. No sé. Porque como que se está acabando el espacio. Cuando se escribe aquí abajo, esto no se va a ver. ¿Viste? Está como raro, está como chueco, pero filo, esto no está pensado para profes chiquitos comunes. Entonces, este término de las diferencias, si quiero rescatar el de la velocidad como de un vehículo, podríamos pensar en que yo tenga, por ejemplo, una función que me represente la... Lo hice justo en el límite de la curva. Que yo tengo una función que represente la posición en la que estoy desde algún marco de referencia, puede ser la distancia, que sé yo, desde donde está ese auto partiendo desde la U, y sea una cosa así, por ejemplo. ¿Ya? Y como les digo, si yo quiero hacer esta diferencia y tratar de aproximar a qué velocidad fui, esto no tiene mucho sentido, en verdad, que me devuelva, porque si voy a andar en auto y me voy a alejar de un punto, no quiero devolverme. Pero, ahí, por ejemplo. Si yo quiero estimar a qué velocidad fui, como lo conversamos, yo podría medir dónde estoy ahí, cachar qué hora es, cachar un tiempo 1, y cachar acá, después de un rato, dónde estoy parado. Tener mi segundo tiempo. ¿Ya? Sí, dice T1 y T2. Voy a escribir más grande acá después como materias, pero... entonces, yo podría decir que aproximadamente la velocidad fue donde estaba, uno siempre esto lo suele hacer como final menos inicial, ¿no? Así que no lo hacemos así. ¿Ya? Si es que esta función f, que es la moradita, f va a ser la distancia a un lugar. ¿Ya? Y entonces, como les digo, yo podría decir que en ese tramo entre T1 y T2, mi velocidad promedio fue esta. De hecho, esto es la velocidad promedio. Porque si yo anduviese siempre a lo que me dé este número, durante ese rato, si yo parto donde partí, en f de T1, andando a esta velocidad voy a llegar a f de T2 después de ese rato. ¿Ya? Pero como les digo, aquí si esto es un auto moviéndose, si se fijan, esto es la no, como que empieza a avanzar más lento, entonces puede decir que me topé con un taco. ¿Ya? Y yo podría tener esa curva, o podría tener una curva que haga, no sé, una cosa así y llegue a donde mismo, o podría tener que, no sé, por lo mejor me devolví y después volví a avanzar. Y yo no tendría cómo distinguir esas tres cosas, sabiendo solo la velocidad promedio. ¿Ya? Entonces ahí, como les digo, esto sería el link entre la diferencia, sería en el fondo el término de la velocidad promedio en un tramo,
Y lo que vendría siendo la velocidad instantánea es a lo que se va a parecer esta división cuando yo haga esta diferencia muy chiquitita. Entonces, cuando yo hago esta diferencia muy chiquitita, siendo que la diferencia entre T1 y T2 sea cada vez más pequeña. Por ejemplo, vamos a hacer, fijamos el T1 y hacemos que T2 se acerque a T1. Entonces, esta cosa que vamos a calcular, que va a ser el límite de T2 también a T1, de esto, lo que va a ocurrir con eso es que, como es el T2 el que se está moviendo, T2 y T1 se van a parecer más a T1, en el fondo porque el T2 es el que se va a acercar a T1. Y esta cosa me va a representar la velocidad más bien cerca de T1. ¿Sí? Entonces, esta cosa va a representar la velocidad en T1. Porque es T2 el que se está acercando a T1. Entonces, este se va a empezar a pegar acá. Entonces, lo que más se va a empezar a parecer a lo que ocurre en T1. ¿Ya? Entonces, dicho de otra forma, si yo quiero sacar la velocidad en función del tiempo, digamos, lo que yo tendría que dejar como mi variable es este T1, y esta otra cosa es la que se va a acercar a esa cosa. Y me va a ir dando la velocidad en ese instante en concreto. Si yo quiero saber a qué velocidad partí, por ejemplo, me gustaría que mi T1 fuera el 0. Entonces, cuando yo me voy acercando al 0, voy a sacar la velocidad del 0. ¿Ya? Que en el fondo es reemplazar aquí el T1 por lo que estamos conversando. ¿Ok? Entonces, la idea de la derivada es rescatar ese término. Esta idea que sacamos con la velocidad de una cosa moviéndose, en el fondo tiene que ver con el crecimiento de una función, o de crecimiento. Si yo hago que el vehículo vaya para abajo, en el fondo voy a hacer que estoy devolviéndome, me va a dar una velocidad negativa, y que es lo mismo que la función baje, o sea, crecimiento negativo. ¿Ya? Entonces, si bien con la velocidad quizás es un poquito más entendible en términos de que uno entiende que donde estoy parado en un momento, comparado con donde partí y cuánto tiempo pasó, saco la velocidad promedio, esa idea en el fondo la puedo extender a cualquier tipo de cosa. Y cualquier variación la puedo empezar a medir así. ¿Ok? Entonces, a la derivada que va a ser este límite, normalmente se le llama o tasa de cambio o velocidad. Porque esas cosas están ocurriendo en, digamos, solo porque varía el valor de la función. ¿Ok? Y en este caso, tiene sentido hablar de solo una variable, porque lo único que nos está haciendo cambiar aquí es el tiempo. ¿Ya? Y vamos a aprender a hacerlo aquí, pero cuando uno tiene unas cosas con más variables, este tipo de preguntas también se pueden hacer. Por ejemplo, si yo tengo la temperatura acá en esta sala, si yo me muevo para allá, a lo mejor va a bajar la temperatura más rápido que si me muevo para allá. De hecho, lo lógico, ahora que está el aire acondicionado encendido acá, si yo salgo por la puerta, me voy a cagar de calor en cuanto cruce la puerta. Entonces ahí lo que va a influir es que yo me mueva para allá, no cuánto tiempo pasa. O también va a influir acá, aquí sí influye el tiempo en verdad, porque mientras más tiempo pase, este aire que está saliendo frío va a enfriar más el promedio de la temperatura en la sala. Entonces, si yo me quedo aquí quieto sin moverme, solo porque está saliendo aire frío, la temperatura a mi alrededor va a bajar. ¿Ya? Entonces, todas esas cosas pueden ir afectando y da lo mismo cuántas variables tengan. Todas me pueden hacer cambiar de valor. ¿Ok? Por ejemplo. Así que vamos a partir en una variable, pero vamos a terminar, no esta semana, vamos a terminar un par de semanas más en varias variables. ¿Ok? Que más o menos las reglas van a ser las mismas. Normalmente hay que tener un poquito más de cuidado con más variables, pero no nos vamos a preocupar de eso nosotros, porque para eso está la gente que estudia matemáticas, que ellos se preocupan de eso.
yo me hago cargo y yo lo puedo revisar después. Pero a nosotros nos importa aplicarlo. Entonces, por eso para estas cosas vamos a partir aquí viendo más o menos cómo funciona desde la base, pero después nos vamos a soltar. ¿Ya? Entonces, vamos a hacer la definición de qué es lo que significa o qué es lo que es finalmente la derivada. Entonces, aún así, diremos que una función de intervalo abierto a R es una función derivable. Esto lo vamos a componer derivable en x0 si es que el límite cuando x tiende a x0 de x menos f de x0 y en x menos x0, esto es exactamente lo mismo que habíamos dicho, existe. ¿Ya? O sea que, si este límite existe, o sea, si nos da un numerito, entonces esa cosa va a ser el resultado de que esta función sea derivable en el punto x0. Y lo que va a valer la derivada es justamente el resultado de ese límite. Está pasando el camioncito de estos chiquititos que levantan cosas. Eso, gracias. Esta carga por afuera. Ya. Entonces, en este caso, llamaremos derivada de f en x0, que se va a denotar de dos formas. Así o así. ¿Ya? Se puede escribir de esas dos formas. A ese al resultado límite. ¿Ya? Entonces, la función es derivable si la derivada, que es este límite, existe en ese punto. ¿Ok? De manera equivalente, esta derivada se puede definir como el límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x partido en h. ¿Ya? Esa cosa que es la que hicimos el otro día en la RP, este límite es el mismo que acá porque en el fondo lo que digo es, si mi x se va a acercar a x0, yo puedo hacer un cambio de variable y decir que tengo un h que se está acercando a 0. Entonces, esta es la cosa que se mueve, que cuando el h sea 0 se va a acercar a x, que es lo mismo que acá. Bueno, esto de hecho está mal. O no es que esté mal, no es consistente, ese punto es x0, no es x0. ¿Ya? Entonces, cuando h se acerca a 0, x0 más h va a ser casi x0 y va a ser lo mismo que acá. X y x0 se van a estar acercando. ¿Ya? Y la diferencia entre estos dos, si es que el que se está moviendo es x0 más h, va a ser h, y por eso queda justo ahí.
¿Por qué se ocupan las dos definiciones? Porque hay veces que el límite es más fácil sacar como está arriba y hay veces que es más fácil sacar como está abajo. ¿Ya? De hecho, prácticamente siempre es más fácil como abajo, pero la explicación de diferencia de dos puntos sale de aquí arriba. Entonces, por eso, esta es como la intuición para definirla y después esta es la conveniencia para calcularla. ¿Ya? Eso. Entonces, cuando este límite exista para todos los puntos x0, diremos que f de a b es derivable si es que el límite para calcular la derivada de x0 existe para todos los valores, para todo x0 en el dominio. ¿Ya? Noten que cuando estábamos viendo continuidad, lo que teníamos siempre era que las funciones las definíamos en los intervalos cerrados, incluyendo los bordes, ¿ya? Con los corchetitos cuadrados. ¿Por qué con las derivadas no lo hacemos? Porque en el fondo a mí me gustaría en todos los puntos del dominio poder derivarlas si es que se puede. Y como derivar es tomar un límite, necesito tomarlo por los dos lados. Y eso cuando estoy justo en el borde, no puedo hacerlo porque por uno de los dos lados me salgo del dominio. ¿Ya? Entonces, normalmente cuando hablamos de funciones derivables, hablamos de conjuntos abiertos para definir la derivada. Abiertos como aquí, que no incluyo los extremos. ¿Ya? Cuando estamos en un espacio de más variables, en vez de un intervalo abierto, es un conjunto abierto cualquiera. Es la misma idea de que no tiene el borde. ¿Ya? No le vamos a dar mucho más vuelta a eso, pero en el fondo es quedarse con la idea de que cuando tengo un intervalo abierto, justo las orillas no están, y después cuando veamos varias variables tampoco va a estar el borde. Ya, si quieren como dibujar una cosa, justo el marco de esa cosa no está. Ya, así que no van a tener problemas con evaluar desde todos lados. Otra cosa que es importante, que sale un poquito gratis de acá, es la siguiente. Si se fijan, yo estoy pidiendo que este límite exista, y si se fijan así como está escrito acá, esta cosa, el f de x0 más h, si el h se está acercando a 0, se está acercando a f de x0, ¿cierto? Y h se está acercando a 0, por lo tanto, de partida, aquí estoy dividiendo por 0, en el límite. ¿Ya? Si yo quiero que un límite que sea cosa dividido por 0 exista, ¿qué tiene que pasar con lo de arriba? ¿Puede valer un número fijo, lo de arriba en el límite? ¿Sí o no? Debería ser 0, porque si esta cosa tendiera a un número, y a la vez esta cosa de abajo tiende a 0, voy a tender a un número fijo dividido por 0 que se va a ir a infinito. ¿Cierto? Entonces, cuando yo pido que esto exista, pido implícitamente que lo de arriba tienda a 0. ¿Sí? Entonces, si queremos que exista f' de x0, implícitamente queremos o pedimos que el límite, cuando h tiende a 0, de f de x0 más h menos f de x0 sea 0. ¿Ya? Y eso es por lo que les digo de que si no fuera 0, entonces este límite que es la derivada sería número dividido en 0, que sería infinito. Y eso sería no existir. Así que sería un problema. Entonces, si se fijan, acuérdense que si yo tengo una cosa que depende de h y otra que no depende de h, esto la puedo sacar del límite. La que no depende de h porque el límite está tomado en h. ¿Ya? Es como que yo tuviera esto. ¿Ya? Porque el f de x0 no depende de h.
Y lo que dijimos cuando teníamos el límite es que yo podía jugar con que el límite lo puedo pasar por la izquierda o por la derecha, porque hay un igual aquí en medio. Entonces esto de aquí es lo mismo que decir que el límite cuando h tiende a 0 de f de x0 más h es f de x0. ¿Sí? Paso esto y sumando por otro lado. Entonces, ¿qué significa esto? Esta es una cosa que se está acercando a x0. Y esto, el límite me dio evaluar en x0. Esta es la definición de ser continuo. ¿Sí? Mi brazo lo recalca. Entonces, esto de aquí es lo mismo que f es continua en x0. ¿Ya? Entonces, cosa importante que ocurre es que si yo puedo derivar la función en un punto, obligatoriamente la función es continua en ese punto. ¿Ya? O sea que ser continuo es una propiedad que es más fuerte. Porque ser continua solo me pedía que si yo tomo el límite sea lo mismo que evaluar, pero derivar me obliga a que eso pase. Entonces, si yo puedo derivar una función, esa cosa tiene que ser continua. ¿Ya? Ahora, al revés, no es cierto. ¿Ya? Yo podría tener una función continua que no la pueda derivar. Y eso lo vamos a ver en un ratito. Entonces, por ejemplo, lo voy a dejar aquí enmarcado, vamos a derivar un par de cosas y vamos a retomar esta cosa para que la miremos. Entonces, si yo, por ejemplo, quiero ver lo siguiente. Veamos que f de x igual a x más b es derivable para todo a y b en 1. ¿Ya? Su derivada es f' de x igual a a. O sea que tiene una derivada que es constante. Y esto tiene sentido porque piensen en lo siguiente. Esto es una recta, ¿verdad? X más b es una recta, ¿sí? Que tiene pendiente a. La pendiente se supone que me dice qué tan rápido crezco o me achico, ¿cierto? Entonces la derivada, que es su velocidad, debería decirme qué tan rápido crezco o me achico, ¿cierto? Me da A. O sea que sí, me dice qué tan rápido crezco o me achico. ¿Ok? Tiene sentido con lo que pensamos de la velocidad. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se hace esto? Bueno, la definición dice que lo que hay que calcular es el límite, cuando h tiende a 0, de f de x más h menos f de x partido en h. Ya, porque yo quiero calcular f' de x. Entonces aquí, donde decía x0, pongo x. Entonces esto va a ser el límite, cuando h tiende a 0, de evaluar esta función en x más h. O sea, donde dice x, pongo x más h. A por x más h más b. ¿Ok? Menos f de x. Si cabe. F de x es ax más b. Todo eso dividido en h. ¿Ya? Entonces, ¿qué va a quedar? Aquí arriba va a quedar. Voy a correr un poquito para que alcance a quedar. Límite cuando h tiende a 0 de a por x más a por h más b menos a por x menos b. Dividido en h. ¿Sí o no? Ya. Entonces, a por x menos a por x se mueren. Y b con b también se muere. ¿Qué me quedó? A por h dividido en h. También puedo dividir ahí. ¿Sí? Porque en el límite yo puedo dividir en cualquier momento mientras no sea por 0. H se está acercando a 0, no vale 0.
Resultado, ¿qué cosa me quedó? La curada. Entonces esto va a ser lo mismo que el límite cuando h tiende a 0 de a. Esto no depende de h, así que esto vale a. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasó? La recta tiene como derivada su pendiente. Es lo que tenía sentido. La velocidad con la que crece la recta es lo que me dice la pendiente. ¿Ya? Ustedes el otro día probaron la de x cuadrado, efectivamente. Entonces, se vio que si f de x es x cuadrado, entonces f' de x es 2x. Ya, ese límite lo hicieron ustedes en el otro día. Sí. Y la idea fue básicamente esto mismo, pero con otra función. ¿Ya? Si yo les dijera qué pasa con... Esto va a ser un medio spoiler, pero también vieron qué es lo que pasaba con seno y coseno. La voy a notar después, pero ya que cacharon en el fondo cuál es la idea de lo que hay que hacer, nos queda ver un tipo de función un poquito más rara, porque aquí igual es fácil porque yo evalúo nomás. Entonces, ¿qué pasa? La función que tenemos es f, que va de R a R, que lo que le asigna un X va a ser el módulo de X, el valor absoluto de X. ¿Qué es lo que era el valor absoluto de X? Era, si el número es positivo o cero, el mismo número, y si es negativo lo tengo que devolver positivo. Entonces le cambiaba el signo. Así que es X, si es que X es mayor o igual a 0, y es menos X si es negativo. ¿Ya? ¿Por qué les pongo este ejemplo? Aparte de porque es una función por partes que es bueno saber cómo se opera. Porque esta función a x más b es continua. Y yo les probé que la derivada era a, que no depende de x, así que es una función que funciona todo el rato. ¿Ya? Entonces les probé que una función continua tenía derivada siempre. Lo mismo acá, esto también es continua y tiene derivada siempre. Y yo les dije, eso no pasa siempre. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se ve esto? Esta función, cuando estamos en unos positivos, estrictamente positivos, vale x, que es una función continua, ¿cierto? Sí. Cuando estamos en negativo, vale menos x, que también es continua. ¿Sí? El único punto que podría generar conflicto es 0. Pero si se fijan, cuando me acerco a 0 por la derecha, esto se acerca a 0. Y esta de aquí también se acerca a 0. Entonces sí me queda continua. Así que esta cosa en verdad es una función continua en todas partes. ¿Ya? Entonces esta es continua. Todo R. ¿Ya? Pero, primero, cuando tengan una función así por pedacito, para derivarla, lo que uno hace es, donde no hay saltito, igual que lo hacíamos antes, uno ve lo de adentro y eso lo deriva. ¿Ok? Entonces, la derivada de esta función se va a tener que separar en tres. Cuando es positivo, cuando es negativo, cuando es cero. Entonces, cuando es positivo, la función vale x. ¿Ok? Si la función vale x, tiene esta misma forma de tipo. 1 por x más 0. ¿Sí? Así que la derivada de x es 1, porque es 1 por x más 0, el 1 a valía 1. Aquí la vale 1, entonces esta es 1. Tiene sentido porque esta función, cuando estamos en el lado positivo, crece con velocidad 1. Cuando estamos en el negativo, vale menos x. Mismo argumento que aquí, la derivada es menos 1. ¿Ok? ¿Qué pasa en 0?
En 0, como se pegó un salto, no es que se pegue un salto, pero aquí hay una cosa rara en la definición del 0. Entonces necesito comparar. ¿Por qué? Porque en el 0, para tomar un límite, necesito venir por los dos lados. Y siempre la misma regla. Como tengo que venir por los dos lados, y esta función en el 0 cambia, por la derecha y por la izquierda, tengo que hacerlo con cuidado. Porque a un lado me va a dar una cosa y al otro lado me va a dar otra. ¿Ya? Por eso uno no lo hace directo. Porque acá, si yo estoy en el 1, por ejemplo, parado, la función no va a cambiar, pues va a ser x. Entonces sigo la regla de esa función. Que ya la probamos, era esta. Por eso hicimos eso. ¿Ok? Entonces, ¿qué hay que hacer en 0? Sacar la mano. En 0, lo que hay que calcular es el límite, cuando h tiende a 0, de f de 0 más h menos f de 0 dividido en h. ¿Vale? Entonces, f de 0 más h, ¿qué es? Valor absoluto, es f de h, que es valor absoluto de h. No sabemos en cuál de los dos lados estamos porque el h no tiene signo. No dice 0 más, tampoco dice 0 menos. ¿Sí? Dice h. F de 0 vale, aquí, f de 0. ¿Dónde evalúo el 0? Arriba, ahí dice igual. ¿Qué devuelvo? X. Devuelvo 0. Aquí dice h. ¿Ya? O sea que este límite es valor absoluto de h partido por h. Entonces, podemos separar en el límite positivo 0 más y 0 menos. O podemos pensar así. Cuando h sea positivo y se está acercando a 0, ¿qué va a pasar con esto? Valor absoluto de h me va a botar h. Porque va a ser positivo. Va a quedar h dividido en h, va a quedar 1. ¿Cierto? Si voy por el lado negativo, h va a botar menos h. Y va a estar h dividido por h, pero va a haber un menos. Va a botar menos 1. Entonces este límite no va a existir en eso. Porque va a depender del lado por el que venga, que es lo que da. ¿Ya? Entonces esta cosa no existe. ¿Por qué? Porque tiene ganas de irse a 1 y tiene ganas de irse a menos 1. Entonces, ¿qué valor le pongo a la derivada? No sé. ¿Vale? ¿Y qué es lo que ocurre en estricto rigor? Es que este gráfico es así. Es como una V. Y aquí está el 0. ¿Qué es lo que pasa con esta función? Que justo en 0, donde no la puedo derivar, tiene una punta. ¿Ya? Y esa puntita hace que eso no sea derivable. Porque en resumen, cada vez que hay una punta en un dibujo, cuando saquen este límite les va a pasar una cosa así. Como que van a ir subiendo y de repente la cuestión bajó. Y ese sube y de repente baja, hace que el límite quiera dar dos cosas. ¿Ya? Entonces, una idea, si ven un mono, un dibujo, la cosa no va a poder ser derivable donde tenga puntitas. Donde hayan puntitas, la cuestión va a fracasar, aunque sea continua. ¿Por qué esta sí es continua? Pues si la puedo dibujar sin levantar el lápiz. No tiene saltos. Tampoco se está yendo infinito. Pero en ese punto la puedo derivar. ¿Ya? Y la explicación es, tengo una puntita y las puntitas significan que la velocidad cambió abruptamente. Si tienen que pensar eso. Si ustedes fueran apoyados en esa cosa, si fuera suave, su velocidad haría esto. Iría de a poquito bajando. Y cambiaría de signo. Pero como hay una punta, ustedes van así, y es como que saltaran y después va a ser así, va a correr. Y ese salto en la velocidad es el que les hace que no se pueda derivar ahí. Por eso son las puntas las que generan los problemas. ¿Ya? Así que ese es el detalle. Entonces, aprendimos a derivar rectas, el cuadrado lo sacaron ustedes, aquí tienen un ejemplo de algo que falla. Normalmente las cosas que fallan son cuestiones más bien así como se pueden armar funciones que tengan puntos.
Hay otras, en verdad, que también tienen esas propiedades, pero que son ya más difíciles de construir, en verdad. ¿Han visto alguna vez, por ejemplo, un gráfico así de cómo se comportan las acciones o cuestiones así? Esa de cómo vale, de lo que valen las acciones en el tiempo, de cualquier cosa. Esas cuestiones son puras cuestiones que tienen puntas. Entonces, esa es una cuestión que yo puedo dibujar, pero que está llena de puntas en todas partes. Entonces, ese es un ejemplo de una cosa que es continua, que no la puedo derivar nunca, que está tapada. ¿Ya? De hecho, la gracia es que lo que define eso, si es que uno le puede hacer zoom todo el rato y siempre va a encontrar puntos. A lo mismo cuántos zoom le hagan, siempre hay puntos, siempre hay puntos. ¿Ya? Pero ya eso es una cuestión que es absolutamente rara. Así que no la vamos a ver, pero digamos, no la vamos a ver matemáticamente, pero es una cosa que aparece en la vida. La cuestión es así como con efectos aleatorios. ¿Ya? Entonces, las otras derivadas que vimos en clase, que de hecho las vieron ustedes solitos, fue que la derivada del seno, a ver, para no tener que escribir esto de que si f de x es esto, entonces la derivada de esto, uno suele hacer una cosa así. Tengo la función, su derivada es eso. Eso lo probaron en clase de ustedes. ¿Ya? La otra opción es, si no quiero hacer eso, es que ponga la otra notación que pusimos. La derivada de la función coseno es menos seno. Esto y esto significan lo mismo, aquí adentro va la función. Y ahí adentro va la función. ¿Ok? En el fondo lo que significa derivar es lo que voy a poner en moradito. Eso que es la derivada, y acá, eso es la derivada. ¿Ya? Esta notación con la comita es la que usamos cuando tenemos una variable porque es claro que es lo que hay que derivar. Cuando hay varias, uno pone acá, porque aquí si se fijan dice de x. Con respecto a qué cosa quiero derivar esta función, a su variable que se llama x. Si tuviera dos, esto me diría con respecto a cuál quiero derivar. ¿Ya? Bueno, si, por ejemplo, si tuviera xt, x cosas, esto me dice lo que se mueve con respecto a esa variable. ¿Ya? Esa es la idea. Entonces, esas dos las hicimos. El spoiler acá es que el coseno casi siempre se porta mal porque bota este menos aquí de presión. Entonces, esto, casi todas las reglas el coseno siempre las rompe, o sea, no es que las rompa, pero que todo es bonito, excepto las reglas que tienen el coseno que aparece un menos cuando vuelta en la ropa. ¿Ya? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es calcular como otras derivadas. ¿No puede pasar con la cosa del montacarga de arriba? El piso para que se azote. Sí, es igual, se tambalea. Ya, entonces, ¿cuál quiero guachar? La siguiente. Veamos la función exponencial. Puntos. Me carga eso. Por eso no la menciono. Pero sí, a veces también ponen el punto de piso. Si tengo la función exponencial, a ver, si la quiero derivar, la regla está fácil. A empezar, cuando ustedes tengan que derivar cosas de verdad, vamos a usar reglas de derivación. No vamos a derivar a mano prácticamente nunca. ¿Ya? O sea que la parte del límite solo la vamos a dejar para cosas como esta. ¿Ya? Normalmente, en estos, lo que les digo, en estas orillas vamos a usar alguna regla, como aquí usamos que la regla de que la derivada de x es 1, y la de menos x es menos 1. Justo en el 0 usamos el límite. Y en general vamos a hacer siempre eso. Vamos a tener una función, vamos a usar una regla y donde no se pueda vamos a usar el límite. ¿Ya? Así que superamos el límite hasta por ahí. ¿Ya? Porque igual vamos a tener que revisar estas cosas. Entonces, para empezar, si yo quiero derivar esta cuestión,
para sacar la derivada de esa función, necesito lo mismo de siempre. Límite cuando h tiende a 0 de... Me aburrí de evaluar la función, así que vamos a hacerlo al tiro. F de x más h sería donde dice x, poner x más h. O sea, e a la x más h menos e a la x partido por h. ¿Vale? Entonces, yo quiero, de alguna manera, hacer aparecer un límite que yo conozca. ¿Sí? Esa es la idea. Entonces, si se fijan, acuérdense que si una exponencial está elevada a una suma, es porque viene de multiplicar esas exponenciales. ¿Ya? Si yo separara esto en el producto, me quedaría esta exponencial aquí como factor común. Podría sacarla. Y de hecho, si lo hago, me va a quedar un límite que conozco. Entonces, lo que voy a hacer es poner aquí eso así. Y vamos a hacer lo siguiente. Esto va a ser igual al límite, cuando h tiende a 0, de e a la x por e a la h menos e a la x. Voy a poner un número imaginario ahí para que no nos perdamos. Ahí. Y ahora factorizo por e a la x, y como además e a la x no depende de h, lo voy a sacar del límite. ¿Ok? Se fue. Y aquí me quedó el límite cuando h tiende a 0 de e a la h menos, aquí lo que tenía esto para afuera me quedó el 1. Dividido por h. ¿Cuánto vale este límite? E a la cosa menos 1 dividido en cosa. Si es que la cosa se va a 0, este límite vale 1. ¿La cosa se va a 0? Sí. Así que este límite vale 1. Resultado, e a la x. ¿Vale? Entonces, la función exponencial viene como derivada de la función exponencial. Pero la relación en h me dice que sería 1 menos 1. Sí, pues. Eso dice el límite. Pero aquí también es 0. 0 dividido en 0 es un límite especial. Y con clase, e a la x menos 1 partido en x da 1. Aquí dice h. ¿Ya? Pero acuérdense que la letra que salga no juega ningún rol. ¿Vale? Entonces, exponencial, la derivada de la exponencial es la exponencial, ella misma. ¿Ok? Nota importante, la exponencial es la única función que tiene como derivada a sí misma. ¿Ya? Y eso es lo que significa que a ver, por ejemplo, ya que ayer tembló, supongo que siempre han escuchado que la escala de los terremotos es logarítmica. Porque la gente que sale a hablar de terremotos siempre dice 1 grado 6 no es un poquito más fuerte, o sea, 1 grado 6 no es un poquito más fuerte que 1 grado 5. Es como 60 veces más fuerte que 1 grado 5. ¿Sí? Y eso es justamente por esto de que es un crecimiento exponencial y por lo tanto para graficarla la sacan con la función inversa, que es el logaritmo. Por eso se dice escala de logaritmo. ¿Ya? Y eso significa entonces que acá se interpreta que si yo estoy parado en un punto, lo que voy a crecer es tanto como lo que valgo en este momento. Y la función exponencial, por ejemplo, sirve para modular el crecimiento de poblaciones, porque si yo tengo 100 personas, bueno, personas quizás no sé cómo son. Si tengo 100 células, yo sé que las células se parten en dos cuando se dividen. Si tengo 100, en el paso siguiente voy a tener 200 porque todas se dividieron. Pero en el paso siguiente no voy a tener 300, voy a tener 400. Porque las 200 se volvieron a dividir. ¿Ya? Entonces, en el fondo, eso es lo que explica la velocidad. Y aquí está claro, porque la velocidad de la exponencial es la misma exponencial. Entonces, lo que yo crezco en, no sé, en E, va a ser justo E. Pero lo que crezco en E a la 2, que es más grande, que es como 9. Es 9, no es 3. ¿Ya? Y así, si esto fuera 2 a la x, se entendería mejor, porque diría cuando estoy en 2, crezco 2, cuando estoy en 4, crezco 4. Y así. ¿Ya? Mi brazo tapando toda la cosa. Entonces quiero que veamos así, la inversa. Y la inversa de esta, que es el logaritmo,
Yo tengo 1 partido por x, su derivada, obviamente aquí voy a derivarlo donde la pueda evaluar, así que va a ser para x positivo, va a ser el límite, cuando h tiende a 0, de logaritmo de x más h menos logaritmo de x partido por h. ¿Vale? Entonces acá, así como ocupamos la propiedad de que la exponencial de la suma se puede separar, aquí vamos a ocupar la que la exponencial que el logaritmo de la división se puede separar, pues la vamos a ocupar al revés. Aquí ya está separado, las vamos a juntar. ¿Ya? Pero ese logaritmo natural que teníamos aquí. Porque hice spoiler. El 1 partido por x es lo que iba a dar como derivada. Lo siento. Dije la inversa de exponencial y procedí a poner 1 partido por x. Entonces, lo que yo digo acá es que la derivada va a ser el límite cuando h tiende a 0. Y ahora voy a juntar esto. Si yo tengo resta de logaritmos, eso viene de una división. Y la que tenía el negativo es la que va abajo. ¿Ya? Y todo esto está dividido por x. ¿Ya? Entonces, si ustedes se acuerdan, había un límite que decía al logaritmo, que era el logaritmo de 1 más algo dividido en algo me daba algo. Me daba otra cosa. Demasiado algo en el mismo texto. Entonces, la idea acá es tratar de que este logaritmo quede como 1 más algo. Y de hecho, como dice aquí que es dividido en x, lo puedo hacer. ¿Vale? Entonces, esto es el límite. Se tiende a 0 de logaritmo natural de 1 partido en x más x dividido en x, que es 1. ¿Ya? Pero, ¿De aquí para allá? sí. No sé, ¿de dónde llegué al 1? Estoy escribiendo por acá. Perdón. Arriba va esto, x más h, abajo va x, ¿qué es esto? ¿Ya? Lo siento. Entonces ahora sí, x dividido en x me da 1 y h dividido en x me da h dividido en x. ¿Ok? Y abajo tengo dividido en x. Si yo quiero ocupar la propiedad del logaritmo, para el logaritmo necesito que, y de nuevo, me súper equivoqué con todo, lo súper senté. Lo siento, perdón. Ya, yo necesito que, para usar en la propiedad del límite del logaritmo, necesito que diga 1 más algo y que diga algo. Donde ese algo tiende a 0. H dividido en x va a tender a 0. Porque el h tiende a 0. Dividido en cualquier cosa, se va a tender a 0. Para poder usar ese límite, entonces, necesito que aquí diga dividido en x. ¿Ya? Para que repita lo que está acá. Entonces yo voy a colocarle el dividido en x que me falta. Ahí está. Pero si yo quiero no alterar esta cosa, necesito cancelar esa cosa. ¿Vale? Entonces, esto me va a dar 1 como límite y me va a quedar la parte rosada sobrando, que está dividiendo. Entonces va a quedar 1 partido en x por ese límite que vale 1. ¿Ok? Entonces, cuando la función es el logaritmo, la derivada es 1 partido por x. Que es lo que les decía que no quería escribir mucho, pero como cambiamos de lado, lo vamos a poner así. ¿Ok? Y otra función que es importante, porque quiero que busquen el patrón aquí. Cuando yo les puse f de x igual x, yo les dije
f' igual 1. ¿Cierto? Cuando puse f de x igual a x cuadrado, pusimos f' igual 2x. ¿Ya? Miren lo que pasa cuando ponemos f de x igual a x al cubo. Si pongo f de x igual a x al cubo y saco el límite, hay que calcular eso. Entonces, probablemente no se acuerda, porque es una cosa que uno, si no lo ocupa, no se acuerda. Pero sí saben que para el cuadrado hay una formulita, ¿cierto? Que es el primero al cuadrado más 2 veces el producto de los dos por el cuadrado al segundo, ¿cierto? Para el cubo también hay una formulita que dice eso. Que es el primero al cubo más 3 veces el primero por el segundo al cuadrado más 3 veces el primero por el segundo al cuadrado más el segundo al cubo. Y en verdad hay una formulita para elevado a n. ¿Ya? Que probablemente no se la saben, pero se la voy a decir porque la vamos a ocupar para probar. Si yo aplico esta cosa, aquí, aplico la que les dije que... Vamos a hacer un poquitito más chico. Si aplico esa fórmula que les dije, va a quedar primero al cubo, más 3 veces el primero por el segundo al cuadrado, más 3 veces por el primero al cuadrado por el segundo, más el segundo al cubo. Menos el x al cubo que está aquí, dividido en h. ¿Ya? ¿Qué pasa aquí? Que el x al cubo, se muere con este. ¿Ok? Después, hay puros términos que tienen a h y están divididos por h. ¿Vale? Entonces, a todos les va a bajar un gradito el h, porque voy a dividir a todos por h. Entonces, lo que va a ocurrir, voy para acá arriba, es que ese límite se va a convertir en 3 por x por h, dice h cuadrado, pero con el h de abajo se muere un h. El siguiente va a ser 3x cuadrado, aquí dice h solito, ¿cierto? Entonces va a quedar 3x cuadrado, y aquí dice h al cubo y un h, así que va a quedar h cuadrado. Entonces, ¿qué va a pasar cuando el h se vaya a 0? Va a decir, cosa por 0, esa cosa se va a quedar con un h, y esta va a decir 0. El resultado es que va a quedar 3 por x cuadrado. Entonces, sumado a estas dos cosas que están acá, acabo de ver que si pongo que f es x al cubo, aquí abajito, la derivada de f es 3 por x cuadrado. Y no sé si ven el patrón, porque hay 3 pasos, es decir que lo ven aquí. ¿Sí? Pero el patrón es que aquí había un 1 y la derivada botó al 1 e hizo desaparecer la x. La del x cuadrado botó al 2 y le bajó el 2 a 1. Y la del 3, o sea, la del x cubo, botó el 3 y hizo bajar el 3 a 2. Entonces, en general lo que está pasando es que el número de aquí baja y le quita 1, porque de hecho, si al 1 le quito 1 va a quedar elevado a 0, y aquí elevado a 0 es 1. ¿Ya? Entonces, todo viene de esta formulita de aquí. ¿Ya? Y esa formulita de ahí se la voy a dejar para que la vean, digamos. Pero se llama... ¿cómo diablos se llama? No, no es
Es para la enésima, se llama. ¡Ah! Bueno, ya, no me acuerdo, pero dice esto. Si yo tengo a más b elevado a n, esta cosa es una suma desde 0 hasta n de n factorial dividido en n menos k factorial por k factorial, y aquí va a la n menos k y b a la k. Es horrible. Pero esa cosa termina, y normalmente a esto de aquí al medio, para que no se vea tan feo, le ponen así. N sobre K. Se lee eso. Y esto representa la cantidad de cosas de tamaño K que se pueden escoger de una cuestión de tamaño N. Por ejemplo, con ese numerito yo puedo decir cuántas combinaciones del kino hay. Porque en el kino es del 1 al 25, ¿cierto? Y se toman 15. O 2, no sé. Supongamos que son 25 números y se toman 15. Uno pone 25 arriba, 15 abajo y esos son números estratosféricamente grandes. Y esa es la cantidad de posibilidades de kino que hay, por ejemplo. No, esa es la cantidad de combinaciones. Pues si te compráis uno, la posibilidad de ganar es 1 dividido en ese número estratosféricamente grande. ¿Ya? Pero además sirve justo para sacar esos términos. ¿Ok? Si uno ocupa esta cosa, te sigo sin saber cómo se llama. ¿Esa cosa? ¿Ah? No, si esto sí. La pasé esta fórmula. Pero ya, fijo, no me voy a acordar todavía, me acuerdo después. Si uno ocupa esa cosa, lo que prueba es que si la función es x elevado a n, su derivada es n por x elevado a n menos 1. ¿Ya? Y lo que pasa es esta misma cosa. Este bicho va a empezar a botar un montón de términos, que da lo mismo cuánto valgan. Lo importante es que esto, uno de los dos va a ser el h. Entonces, como la K va a subir desde 0 hasta n, va a haber un término que no tenga h. O sea, a ver, el término que tiene el h a la 0, que es el que no tiene h, justo va a ser como aquí era el x cubo, por ejemplo, que se muere con el x cubo de aquí. Y si se acuerdan del ejercicio que hicieron del x cuadrado, el x cuadrado aquí también se moría con el de acá, y les quedan los términos de entre medio. Entonces, el que tiene el h a la 0 se va a morir con el x a la n. El que tiene el h a la 1, como va a estar dividido por h, va a quedar sin h, igual que este. Y todos los demás van a quedar con algún h. Y cuando tomen el límite, todos los que tenían h se mueren, y el único que va a quedar es el que no tenía h. Y ese justo va a ser este. Porque cuando el k vale 1, lo pueden ver. Si el k vale 1, a ver, cuando el k vale 1, esto vale n sobre 1. ¿Ok? Entonces esto va a ser n factorial dividido en n menos 1 factorial por 1 factorial. ¿Saben qué diablo es el factorial, profe? Multiplicar todos los números desde 1 hasta n. Si dijera 3 factorial es 1 por 2 por 3. Y aquí dice 14 factorial es 1 por 2 por 3 hasta el 14. ¿Ya? Entonces, esto es n por n menos 1 por n menos 2, bla, 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 hasta 1. Y este también es n por n menos 1 por n. Ese de ahí va a matar a casi todos los de acá. Solo va a quedar la n. Es justo eso. ¿Ya? Porque aquí voy a decir 1, 2, 3, 4, bla, 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 hasta el 6, por ejemplo. Y este va a decir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Este mata hasta el 6, sobrevive solo el 7. ¿Ya? Filo con darle más términos solamente para que cachen que no es un golazo. Binomio de Newton. Ese es el nombre. Muchas gracias. Ya, esta cosa, en general, esto se llama binomio de Newton. ¿Ya? Filo, no es importante, no es igualdad ni nada, pero solamente para que no vean que es un gol. ¿Esto alguien lo calculó?
Entonces, ¿cachó como esto? Porque en el fondo ustedes igual podrían calcular esto multiplicando esta cuestión todas las veces que sea necesario. Es horrible, pero sale. Y en todo les va a pasar lo que les digo, pues se les va a morir el término que va de cabecera y justo va a sobrevivir el que tiene un grado menos, que es el que se acompaña con la H. Y va a pasar esto. Así que el resultado va a ser que, como derivada, se les va a quedar que es bajar el exponente y quitarle uno de ahí. ¿Ya? Después, sumado a esto, lo que tiene es que, pensémoslo un poquito. La derivada sigue siendo un límite, es un poquito más raro, pero es un límite. ¿Qué pasa con los límites? Que si los límites existen por separado, los puedo sumar, los puedo multiplicar, los puedo dividir, ¿no es cierto? Así que todas esas operaciones las voy a poder hacer. ¿Vale? El único cuidado es que tienen que tener en mente que yo no tengo un límite de una función nomás, sino que tengo de una función menos otra cosa dividido por una cosa. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, si yo tuviera que sacar el producto, que esto lo vamos a ver en la clase siguiente, si yo tuviera que sacarle la derivada al f por g, yo voy a tener que sacar el límite de f de x más h por g de x más h menos g de x por f de x. ¿Cierto? Entonces, si yo quisiera hacerlo en términos de lo que yo ya me sé, esto no es tan fácil. Porque yo querría, si yo sé que f y g las puedo derivar por separado, necesito hacer aparecer la derivada de f, por un lado, y por otro lado la de g. Entonces, lo que uno hace acá es hacer un poquito de trampa y meterle más basura aquí, pero basura que sea muy. Uno que me haga aparecer el límite para f, y uno que me haga aparecer el límite para g. Porque, por ejemplo, si aquí dijera g de x en vez de g de x más h, yo podría factorizar el g de x, ¿cierto? Sacarlo y me quedaría f de x más h menos f de x. Y eso sería la derivada de f. Entonces lo que tengo que hacer es ensuciar esto un poquito para que yo pueda juntar un f de x más h menos f de x, para que pueda aparecer la derivada de f. ¿Ya? Y eso hace que la regla del producto y de la regla de la división sean un poquitito más feas de lo normal. Porque si yo sumo derivadas, es sumar las derivadas por separado, si las resto también, si multiplico por números también, pero si multiplico dos funciones y las derivo, es feo, y si divido dos funciones también es feo. Milagrosamente la composición no es tan fea. Cuando yo evalúo una función adentro de otra función. ¿Ya? Pero sacando estas reglas y la composición, sacamos todas las demás derivadas porque en el fondo, acuérdense que las funciones que son como base de todo son la exponencial, el logaritmo, los polinomios, seno y coseno. Y ya sabemos derivar los polinomios, porque aquí tenemos los polinomios. Sabemos derivar seno y coseno, lo hicieron ustedes. Y sabemos derivar logaritmo y exponencial porque lo vimos ahora. Así que con eso, si aprendemos a componer y aprendemos a multiplicar y dividir, ya tenemos todo. ¿Ya? Y de ahí en adelante es tratar de hacerse una tabla como esta, así como función derivada, función derivada, función derivada. Y siguiendo las reglas, ustedes van a poder derivar cualquier cosa. La única parte donde hay que tener cuidado, como les dije, es cuando haya funciones que están divididas por partes, porque ahí va a haber que sacar el límite. ¿Ok? Pero el resto del tiempo va a ser aprender a derivar. ¿Y por qué necesitamos saber las reglas? Porque después cuando yo quiero optimizar, sacar el máximo de algo, el mínimo de algo, sacar cuánto es lo que más vale una función, lo que nos va a ayudar es la derivada, porque si la derivada representa velocidad, cuando yo llego a un equilibrio, a un valor máximo o mínimo, me quedo quieto. ¿Cierto? Tendría sentido que si yo llegué al mayor valor posible, por ejemplo, si yo estoy a la mayor distancia posible de acá, significa que no puedo ni seguir avanzando ni empezar a retroceder. ¿Cierto? O sea que me quedé quieto, paré en velocidad. Por lo tanto, si yo tengo la derivada y busco dónde esa derivada vale 0, tengo dónde está mi mayor distancia. ¿Ya? Entonces, aprender a calcular derivadas en el fondo sirve para de nuevo recuperar una ecuación donde se busca el 0. ¿Ya?
Y si se acuerdan, yo he sido súper maniático repitiendo que normalmente casi todos los problemas se reducen al plantearle el cero a alguna ecuación. ¿Ya? Y aquí, por ejemplo, va a pasar de nuevo que los máximos y mínimos van a ser buscarle el cero a alguna ecuación. ¿Vale? Así que con esto fundamos derivadas. Mañana vamos a ver las reglas de cálculo y todas las otras propiedades asociadas como con esto. Y vamos a terminar pasando lo que nos quedaba de analizar funciones, que es donde crece, donde decrece, si es que se dibujan con guatita para arriba, guatita para abajo, cosas así. Y las asíntotas, vamos a agarrar las derivadas, que nos dan una herramienta nueva, y las vamos a ocupar ahí. Y vamos a terminar sacando el máximo de las funciones esta semana. ¿Ok? Lo que viene después va a ser agarrar esto y ponerle varias variables. ¿Ya? Queda un poquito más enredado, pero ahí donde siempre les repito, tienen que ser ordenados. Si son ordenados, se aprenden las formulitas, les salen el resto de las cosas. ¿Ok? Esta última parte del curso va a ser más matraca. Igual va a haber que pensar un poquito, pero va a ser más matraca que lo que es. Ya. Yo veo que ya agarraron sus cosas y están viendo. Pueden ir. Ya, chiquillos del Zoom, nos vemos. Que estén bien.